buenas tardes, mi nombre es Wilmar Olivero y hoy junto a mi grupo conformado por Valery Borrero, Emelis Marriaga, Juan Daniel Vega, Elsie Palacios y Ángel Marín vamos a hablar sobre los títulos valores para la primera formativa del tercer corte de la materia de legislación comercial dictada por nuestra profesora Laura Laino. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho autónomo y literal que se incorpora en ellos. Estos pueden ser de contenido crediticio, corporativo, de participación, tradición o representativos de mercancías según el artículo 619 del Código de Comercio. Desde el punto de vista material, los títulos valores son documentos escritos, siempre firmados por el deudor. Se define el título valor como un documento que ejerce un derecho en beneficio de una persona. El derecho consignado en el documento nace con la creación de este y tiene un valor en la actividad económica en general. Por ello y para el desarrollo de la economía en un país se interesa que el título como valor pueda entrar en circulación como los demás bienes. Quien suscribe un título valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título. Los títulos valores se clasifican según su derecho incorporado y según su circulación. Dentro de los derechos incorporados se encuentran los títulos cambiarios, que estos se definen como aquellos que incorporan un derecho a crédito. Un ejemplo de estos pueden ser los cheques y las letras de cambio. También se encuentran los títulos de participación. Estos se definen como aquellos que atribuyen a su titular una determinada posición en el ámbito de una entidad organizada. Un ejemplo de estos pueden ser las acciones. Títulos de tradición vienen definidos como aquellos que incorporan la posesión y en muchos casos la disponibilidad de determinada mercancía. Un ejemplo de estos son los certificados de depósito. Según la circulación tenemos los títulos nominativos, que se definen como aquellos que determinan la titularidad de una persona determinada, persona cuya titularidad se puede recoger del propio título valor. Un ejemplo claro de esto son los cheques nominativos. Títulos valores a la orden son aquellos que determinan la titularidad de una persona determinada, pero permiten la designación de otros titulares en el propio documento. Títulos valores al portador son aquellos que legitiman como titular al mero poseedor, siempre y cuando exista justa causa determinante de la transferencia de posesoría. Buenas, mi nombre es Emelis Marriaga y yo les voy a exponer un poco sobre las clases de títulos valores. Bueno, aunque la definición pueda ser algo complicada, es más fácil de lo que pensamos. Además, es de un muy uso cotidiano y está ampliamente extendido. Bueno, ahora empezamos contando cuáles son los más comunes. Entre esos están la letra de cambio, los pagarés, los cheques, las facturas, bonos de prenda, certificado de depósito a término de largo plazo y las acciones. Entonces, como se puede ver, es posible que una entidad haya recibido alguno de estos y sin darse cuenta las tenga en su poder, o sea, aparte de aquellos que utilizan con algún fin, etc. Entrando a la parte formal, esto tiene que tener varias características como pueden ser un documento negociable, también tener un valor específico, contener un derecho y ser transferible de una persona a otra. Bueno, lo importante que se debe tener en cuenta es que sirven como instrumentos de traslado de dinero entre personas que pueden negociar en forma fácil y segura. En el 2019, como una respuesta a la economía digital que es tan vigente, este gobierno nació la página que se llama www.rentas.com, que es la plataforma que permite comprar títulos valores a descuentos iniciales, las letras de cambio. Entonces, los cuales están respaldados con una garantía real, plenamente registrada e identificada.
Estos documentos son adquiridos por las personas naturales, se guardan en depósitos profesionales de valores sin costo, esto no tiene costo, pues porque sus propietarios tienen la tranquilidad de su custodia hasta su vencimiento. Bueno, al final del plazo el propietario renta el valor facial o nominal de título en lo cual ha sido inscrita desde la fecha y compra sin ningún tipo de documento y ningún costo. Ahora les voy a explicar cuáles son los elementos de un título valor. Bueno, la doctrina ha encontrado los siguientes elementos en los títulos de crédito, que son aquellos que se consideran como tales unánimes, pues en especie la circulación. Bueno, en primer lugar tenemos la incorporación, que es el título de crédito, es un documento que incorpora un derecho, de manera que el derecho va íntimamente unido al título y ejerció esta condición por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, pues no se puede ejercitar el derecho con el incorporado y se posee el derecho, que es el hecho de poseer el título. Bueno, en segundo lugar tenemos la legitimación, pues la legitimación es una conciencia de incorporación para ejercitar el derecho o lo necesario legitimarse, exhibiendo el título a crédito. Bueno, la legitimación tiene dos aspectos que son activo y son pasivo. También la legitimación activa la propiedad o calidad que tiene el título en el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a poseer legalmente la capacidad de exhibir obligado en el título de obligación que este consigna. Bueno, entre estas también encontramos la literalidad, que hace referencia a que el derecho se mezcle a la naturaleza, el ámbito, contenido y demás circunstancias por la letra del documento, que literalmente se encuentra en él. Con el derecho está regulado por la expedición del título mismo. También tenemos la autonomía, que no es propio decir que el título de crédito autónomo ni que sea autónomo el derecho incorporado en el título. Lo que se debe decir es autónomo es el derecho que cada título sucesivo va adquiriendo sobre el título y derecho en el incorporado. Por último tenemos la circulación, que es un quinto elemento que no está considerado la generalidad de los autores como tal en circulación. Dicho elemento se refiere a títulos de crédito, está destinado a circular, transmitirse de una persona a otra. Bueno, con esto he terminado. Viene el turno de mi compañero Juan. Hola, mi nombre es Juan Daniel Vega Ospino y yo vengo a hablarles sobre la forma de circulación, la caducidad y la prescripción del título valor. En cuanto a la forma de circulación del título valor, el creador del título valor tiene la facultad de cambiarla. Por lo tanto, si el tenedor del título desea cambiar la forma de circulación, esto no lo puede hacer sin el consentimiento del creador. Respecto a este tema, la Corte Constitucional en sentencia C041 de 2000 se refirió de la siguiente manera: el legislador no puede abusar de las posibilidades que la ley de circulación del título valor y por tanto, si bien está llamado a decidir un principio y cruza o no el cheque que pide, o si exige o no su abono en cuenta, debe retirar tales restricciones si así lo solicita la persona o a cuyo favor se pide el cheque. La facultad del librador de restringir la negociabilidad o la forma de pago del cheque no tiene un carácter absoluto y se justifica en la medida en que mediante las restricciones se protege al mismo beneficiario del instrumento negociable, evitando que así se cobre por un tenedor ilegítimo. Y es así porque la principal característica del título de valor es precisamente su negociabilidad o circulación, que no puede ser ya sea restringida caprichosamente. Bien, ahora hablaremos de la prescripción. La prescripción de la acción cambiaria se determina desde la fecha de vencimiento del título de valor, llámese factura cambiaria, pagaré, letra de cambio, etc. Y si este título de valor no tiene fecha de vencimiento,
En principio resulta complicado determinar cuándo se presenta la prescripción. El artículo 789 del Código de Comercio señala que la prescripción de la acción cambiaria corre a los 3 años a partir del día de vencimiento del título valor. La caducidad de los títulos valores sin fecha de vencimiento, que la factura, la letra de cambio, el pagaré no tengan fecha de vencimiento, no significa que no tienen vencimiento, ni se puede interpretar que nunca vencerán. Pues si así fuera, no sería posible que se presentara el fenómeno de la prescripción. Si el título valor no presenta fecha de vencimiento, significa que vence cualquier día, y ese día será en que el acreedor o el tenedor del título decida, y por ello se conoce como vencimiento a la vista, vencimiento contemplado por el artículo 673 del Código de Comercio. En consecuencia, a la factura, la letra de cambio, el pagaré sin fecha de vencimiento debe ser pagado cuando sea presentado por el pago. Mi nombre es Elsie Palacio y les voy a hablar sobre la legitimación para llenar un título valor. ¿Quién está legitimado para llenar dicho título? Solo se encuentra legitimado la persona que posee de buena fe dicho título. Pero si se trata de una persona que depende de la obligación principal en blanco, su derecho nace cuando el tercero haya llenado lo que le corresponde. Por otra parte, la fecha de emisión en blanco posee una importancia de servir la indicación del momento a partir del cual se cuente el término para poder llenar el título valor. Pero su emisión debe entenderse aquel momento en que es creada la causa negocial del traditio, es decir, adquirir causalmente el dominio o la propiedad de un bien, o sea, cuando se perfecciona el acto traslativo del documento o al mismo tiempo se asume la obligación cartular. ¿Qué quiere decir cartular? Básicamente es la declaración unilateral de voluntad del emisor, precisándole que al tercero que haya adquirido la posesión del título valor lo haga de buena fe. El legítimo tenedor posee el derecho de llenar el título. Entonces, el derecho de llenar el documento debe considerarse definitivamente adquirido por el tomador. De modo que este derecho no desaparece por la muerte ni por la quiebra de quien firme la letra o por la pérdida de poder de la representación de quien asumió la obligación cambiaria en nombre de otra. Por otra parte, les voy a hablar sobre la clasificación de los títulos valores. Los títulos valores tienen diferentes clasificaciones. A continuación yo les voy a hablar únicamente sobre según su derecho incorporado y más adelante otro compañero les va a hablar sobre según su prescripción. Según su derecho incorporado, el título jurídico, obligación o cambiarios se define como aquellos que incorporan el derecho de crédito. Ejemplo de esto está el cheque y la letra de cambio, etc. El título valor jurídico personales o de participación se definen como aquellos que se atribuyen a su titular una determinada posición en el ámbito de la entidad organizada. Ejemplo de esto son acciones de una SA. Las acciones de una SA. Los títulos jurídicos reales o de tradición vienen definidos como aquellos que incorporan la posesión y en muchos casos la disponibilidad de una determinada mercancía. Ejemplo de esto encontramos un resguardo de depósito de almacenes generales. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Marín y vengo a hablarles acerca de las reformas tributarias para la factura. En esta parte de la población, el mayor aporte para redistribuir el ingreso en un país con una de las mayores desigualdades vendría de la clase alta, que corresponde a un 10% de los hogares con los mayores ingresos. Para este segmento, el proyecto prevé el impuesto al patrimonio, un mayor impuesto a los dividendos que reciben si son de acciones de empresas y también mayores tarifas en impuestos de renta, una base más amplia de productos de IVA de 19%, y también incluyendo los servicios públicos, impuestos a los pensionados con las mesadas más generosas y el impuesto solidario por 6 meses. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Borrero
y a continuación les voy a hablar un poco acerca de lo que se establece legalmente en Colombia con respecto a la facturación. En primer lugar, en Colombia en los últimos años se ha venido trabajando en la implementación de un nuevo método de facturación, el cual se le conoce como factura electrónica. Esto con fines de masificación y un mejor control fiscal. El modelo de facturación electrónica obligatorio fue amparado bajo el Decreto 2242 de 2015, en el cual se reglamentan las condiciones para la expedición de la factura electrónica y la inoperabilidad de las mismas. Sin embargo, en los meses de marzo y abril entra en vigencia la Resolución 042 de 2020, en la cual se establecen las fechas límites para la expedición de la factura electrónica y quiénes están obligados a hacerlo. Los responsables del impuesto sobre las ventas y del impuesto nacional al consumo. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618.2 del Estatuto Tributario. Y por último, los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Aquellas personas que la DIAN no menciona tendrán más tiempo para ponerse al día con la facturación electrónica, sin descuidar que a partir del año 2020, según la nueva versión del parágrafo transitorio primero del artículo 616 del Estatuto Tributario, el cual menciona que posiblemente las personas no acepten más facturas en papel, ya que los costos y gastos no se encuentran soportados en la factura electrónica, por lo cual no serán aceptados fiscalmente. Mismo la DIAN aclara en la Resolución 042 de mayo de 2020 que tanto la factura electrónica con validación previa como los sistemas de facturación vigentes son considerados como soportes de ventas y prestación de servicios. Por lo tanto, son precedentes como soportes para la solicitud de costos, deducciones e impuestos descontables. De Impuestos y Aduanas Nacionales se encargará de reglamentar la factura electrónica o documento equivalente. Por eso está en la facultad de exigir los requisitos que se encuentran en el artículo 617 del Estatuto Tributario, además de que puede adicionar las que considere necesarias. Esto quiere decir que la DIAN tiene la libre facultad para establecer las condiciones tecnológicas o procedimentales que desee. En el caso de las empresas prestadoras de servicio de transporte, no es necesario ni obligatorio que se entregue la factura original. Con que se entregue la copia de la factura es suficiente. Por otro lado, para los que aún no se encuentran facturando electrónicamente, el Estatuto Tributario, en su artículo 617, nos proporciona una serie de requisitos los cuales debe contener una factura de papel o de talonario. Por último, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, con el objetivo de fortalecer la facturación electrónica en Colombia, publican las resoluciones 12, 13 y 15 en febrero de 2021.